Estás a punto de escuchar La Radioteca, un podcast de Libertad Digital. Estamos en julio de 2017. David Sánchez Pérez Castejón ya tiene su plaza como coordinador de los 2 conservatorios de la Diputación de Badajoz. Es entonces cuando constata de primera mano que aquellos que se oponían a la creación de ese puesto de trabajo tenían razón. Hay poco o nada que hacer. Para alguien con tantas aspiraciones en el mundo de la música, el cargo se convierte en una especie de jaula de oro y David en preso del aburrimiento. Por favor, vayan ocupando sus butacas. Una vez más, la solución llegará de la mano de su hermano mayor. Va a dar comienzo el segundo acto, El fantasma. El interludio de una ópera es la composición que se interpreta entre 2 partes de una misma obra. Ayuda a ocupar un espacio de tiempo en el que los personajes deben salir de escena. Así pueden realizar, por ejemplo, cambios de escenario como los que se van a producir a continuación. Para seguir con el relato, debemos complicar un poco la escenografía. Si en el acto segundo de Don Giovanni, Mozart hacía cantar una obra de teatro dentro del transcurso de su ópera, nosotros vamos a representar una ópera dentro de una ópera, es decir, en el interior mismo del Hermanísimo. Con David Azagra estancado en la tediosa tarea de tener que coordinar a 2 directores de conservatorio en Badajoz, la Diputación decide crear para él el programa Ópera Joven. Casualmente la decisión coincide con la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura. Para Azagra, aquello fue ¿una plataforma de oportunidades? Nuestro protagonista quiere aprovechar esa plataforma creada para él y empieza a volver locos a los funcionarios con una interminable lista de peticiones. El señor David lo que hizo fue desestabilizar mi seguridad como funcionario. Es decir, yo como funcionario tengo una serie de procedimientos y, digamos, una tranquilidad. Llega un señor que dice que va a hacer una ópera en una institución pública y evidentemente a mí me descolocó. En febrero o marzo de 18 se pone a hablar conmigo para hacer una ópera. Yo sinceramente, señoría, no sabía lo que era una ópera ni lo que conllevaba una ópera. Claro, cuando me empieza a hablar de solistas, de cámaras, de escenas, de tramoyistas, de traducciones, y yo veo aquello allí, lo primero que me supone a mí es un problema a la hora de acceder legalmente a esas contrataciones. Para pagar a todos esos solistas, tramoyistas, cámaras, el proyecto recibió más de 1,5 millones de euros de la Diputación y del Gobierno de España. Las óperas de David recibieron mucho dinero público y también duras críticas. Quisimos sentarnos en la parte de adelante para no perdernos absolutamente nada del David Azagra. Ángel Guerra acudió al estreno de la adaptación que Azagra hizo con más de 80 músicos portugueses del Elixir de Amor de Donizetti. El crítico musical extremeño recuerda para nosotros lo que le sucedió aquella tarde del 28 de noviembre de 2019 en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Estaba yo cerquísima del foso, estaba viendo todos los movimientos y eso era un aspaviento detrás del otro. Eso fue un festival de meneos de mano que no sabía ni lo que estaba haciendo ni lo que estaba indicando. Los músicos estaban confundidos, ya no sabía qué tenían que hacer. Pero a él le dio un poco igual porque amplificó la orquesta, una orquesta de 80 músicos, la amplificó. Eso no se hace nunca, jamás, no lo verán nadie en ningún sitio, que se amplifique para que se oyera con más potencia la orquesta. Tanto es así que había también momentos, pasajes en que los propios cantantes ni se les oía, ¿no? Si realmente las correcciones en el descanso las hizo, porque lo veíamos desde donde estábamos sentados,
las hacía el director portugués, ¿no? Y bajó de hecho al foso a hablar con los músicos y intuimos que le dijo, oye, no le hagáis mucho caso a este, vosotros sois músicos de solera, conocéis bien la obra. Era un despropósito detrás del otro, una concatenación de errores, en fin, que fue un espectáculo. Guerra tituló su crítica en el diario Hoy de Extremadura con un demoledor: Donizetti se fue. Tras escribir una crónica tan dura, quiso darle a David Sánchez la oportunidad de defenderse. Entra en escena un nuevo personaje. Estuve llamando a Diputación para hablar con él porque lo justo es que él me diera su versión, ¿no? Y me diera su opinión sobre la obra. Estuve hablando con su secretaria, pobrecita mía, Soledad, que se llamaba Soledad, que no nos conocíamos personalmente, pero estuve llamando durante un mes todos los días. Y tanto es así que intimamos. Ella dice, bueno, ya sabes que no está. Cuando cogía, buenos días Soledad, ya sabes que no está. No pude hablar con él, no hubo manera. Sabíamos que se estaba cociendo algo para alguien grande. Lo que no podíamos imaginar de ninguna manera que iba a ser el ruso, el hermano de Pedro Sánchez, el que iba a ocupar esa plaza, y en los términos y en las formas que lo ocupó, y con la prepotencia y la displicencia con que trataba a la gente en los pasillos del conservatorio, por donde no circulaba nunca, es decir, por donde casi no iba, pero cuando iba era preferible que no cruzarse con él porque era una persona absolutamente desagradable, ¿no? Pocas palabras encajan también en nuestro relato como Soledad. Soledad, el nombre de la secretaria de David Azagra. Soledad, el nombre de la plaza donde se ubica uno de los dos conservatorios de Badajoz. Soledad, la de nuestro compositor. El escenario se queda vacío, a oscuras, y un foco ilumina en silencio al tenor dramático. No hay música ni canto, únicamente soledad. No sabemos si la mala acogida de la crítica a sus óperas pesó en el ánimo de David, pero a finales del verano de 2020, y pese a todo el dinero gastado para que pudiera cumplir su sueño como director, Azagra sigue sin sentirse realizado en Badajoz. Así que decide un cambio radical de decorado y se marcha nada menos que a Tailandia. Desde este país, y con la excusa de la pandemia, pide una excedencia de 1 año que la Diputación le concede. Dice que necesita desarrollar otras actividades profesionales acordes con su formación y experiencia. Durante el año que está en Tailandia no se le conoce actividad laboral alguna. No sabemos a qué dedicó su tiempo. El informe de la agencia tributaria refleja que vivió en una urbanización de lujo en una zona exclusiva de Bangkok. Un apartamento de 250 metros con vistas al río Chao Phraya. Durante ese tiempo, David realizó pagos por valor de más de 70.000 euros con una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de su padre. Pero la alegría tiene poca cabida en este drama musical y el año sabático de lujo en Bangkok llega a su fin. David tiene que volver a trabajar a Badajoz, aunque se niega a vivir allí. Según los registros de sus declaraciones de bienes, el músico ya no residirá en Badajoz, sino a 20 kilómetros en la localidad portuguesa de Elvas, en la habitación de un hotel. Gracias a eso, se justifica el cambio de tributación a Portugal. Por si ustedes no lo saben, en Portugal se pagan menos impuestos que en España. Y aquí llega uno de los momentos más increíbles de esta obra, cuando el público descubre que David en realidad no estaba alojado en un hotel portugués, sino en un palacio en el corazón de Madrid. El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, estuvo viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa desde finales del año 2021, que fue cuando regresó de un periodo en el que estuvo en Tailandia, hasta mediados del año 2022. Esto es de enorme importancia porque puede constituir que se le sume un nuevo delito a los 2 de corrupción por los que ya ha sido procesado, y en este caso estaríamos hablando de un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, porque él en ese momento ya había mudado su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos y en realidad estaba en territorio español y concretamente en el corazón del poder político de España, en la sede de la presidencia del gobierno. Durante el tiempo que David Sánchez estuvo viviendo en este lugar, lo que hizo, tal y como nosotros acreditamos en primer lugar en el debate y como después confirmó la Guardia Civil, fue apagar todos sus teléfonos móviles.
¿Cuál era el objetivo de llevar a cabo esta acción? Bueno, pues que Hacienda no pudiera detectar que estaba en territorio español, porque una de las maneras que tiene la agencia tributaria de verificar esto es mediante las antenas de telefonía. Ni Pedro Sánchez ni el gobierno han negado nunca lo publicado por Alejandro Entrambas-Aguas en el debate. El presidente, de hecho, se negó a hablar de ello en la comisión de investigación en el Senado. En Elvas, qué casualidad. Oh, Sí, vaya, justo. que mi hermano Fíjese estaba. qué casualidad. No, efectivamente, ya que cita usted a su hermano, pues mire, le voy a preguntar, ¿vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, Sí, a todas estas preguntas? estamos deseando saber Presidente. si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? Sobre los contratos de mascarilla. No, si vivía su hermano Si me en está Elvas. hablando de- si me está No, preguntando- estoy hablando de si vivía su hermano en Elvas. Sí, pero es si muy me ha fácil. Sí, yo creo que, de verdad, es muy sencillo. ¿Vivía su hermano en ¿Me Elvas? puede- ¿Sí me o no, puede- señor Sánchez? ¿Me puede permitir responder? Venga, ¿vivía o no vivía en Elvas? Residía en Elvas. No, yo le he hecho una, muy concreta. No, me ha hecho unas cuantas. ¿Residía su hermano en Elvas? No. Me ha hecho unas cuantas, señoría. Venga. ¿Puedo responder? Señor Sánchez, le he hecho una pregunta, quiero que la Bueno, responda. sí, es que quiero responder a todas. Tanto tiene usted que tapar que no es capaz de responder si vivía su hermano en Elvas. Usted se pregunta y usted se responde. No, respóndame, ¿vivía en Elvas o no? ¿Qué tiene que ver con el objeto de esta comisión? ¿Qué tiene que ver? Entonces no puede contestar a esa ¿Qué tiene pregunta. que ver? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver? Lleva usted hablando de muchas cosas que no tienen nada que ver con esta comisión. ¿Puede usted responder a esa pregunta o no va a responderla? ¿Qué tiene que ver? ¿No puede responderla? Señor Miranda, si el presidente no quiere responder a esa pregunta, es su decisión. Que conste en acta que el Constará en presidente ha acta. decidido no responder. Constará en acta. Estando viviendo en el Palacio de la Moncloa, el hermano del presidente solicita a la Diputación de Badajoz no acudir a su puesto y teletrabajar. Es él quien decide ir presencialmente una sola vez cada 15 días. Sus superiores aceptan esta petición. Y entre que ya iba poco al principio, el año de excedencia en Tailandia y el teletrabajo, nuestro protagonista parece interpretar el papel del fantasma de la oficina. El resto del reparto casi no coincide nunca con él en escena. No, ¿Desde pues, cuándo no tiene usted trato con él? Pues yo creo que desde que le he dicho, desde antes del confinamiento. Yo a David no he visto en el conservatorio. ¿Usted no tenía reuniones periódicas con él? Periódicas no, pero sí que nos reuníamos. De vez en cuando nos reuníamos, pero no teníamos reuniones periódicas. O sea, yo realmente compartí con el señor Sánchez 2 correos electrónicos y poco más. ¿Usted ha tenido, José Luis, en su desarrollo de su trabajo, relación directa con David Sánchez? No. Ninguna. ¿Lo conoce personalmente? Una vez me lo cruzaba por el pasillo. Precisamente por esta falta de trato, causó mucha sorpresa que un buen día David reuniera a todo el mundo en la oficina para anunciarles un cambio importante en su vida personal. Desconocemos si lo hizo al compás de Puccini y su Madame Butterfly. David Sánchez siempre fue un hombre discreto en la Diputación de Badajoz. David Vigario, corresponsal en Extremadura del Mundo. No tenía demasiados amigos ni tampoco frecuentaba el contacto con casi nadie. Iba, venía, aparecía, desaparecía. Por eso sorprendió mucho al grupo de profesores que un día se acercara a ellos en los pasillos después de mucho tiempo sin verlo por la Diputación y les soltara: tengo nuevas noticias, me he casado y tengo un bebé. No dio más datos, ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Luego supimos que era con Kaori Matsumoto, trabajadora de la ONU. Kaori Matsumoto reclamará un papel más destacado cuando la periodista de Diogetti, Paloma Cervilla, desvele que una misteriosa ciudadana japonesa estaba recibiendo un trato especial por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Resultó que esa mujer misteriosa era la cuñada del presidente. En torno a toda esta historia que rodea a David Sánchez hay un personaje muy curioso: la japonesa Kaori Matsumoto. Las sospechas comenzaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el interés desmedido del ministro José Manuel Álvarez en que la japonesa, que trabaja en la oficina de la ONU contra el terrorismo internacional en Tailandia, viniera a Madrid. De hecho, fue seleccionada para ocupar un puesto de trabajo, pero al saltar esta información no llegó nunca a ocupar esta plaza. Pero la vida de esta japonesa es muy curiosa. Siendo prácticamente una desconocida, se encargó de montar
una red judicial en el sudeste asiático que organizaba encuentros con miembros de la judicatura de todo el mundo. En España también llegó a participar en encuentros judiciales apadrinada por el ministro Bolaños y por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Las malas noticias para la pareja llegaron en 2024, cuando las cosas se habían empezado a torcer para Azagra. Pero nosotros aún estamos en las Navidades de 2022, fiestas que llegaron cargadas de regalos para el pequeño de los Sánchez. En fin de año entra en vigor su nuevo puesto, otro más, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, y en enero su padre le dona 240.000 euros que Azagra usa para comprar un palacete en la localidad portuguesa de Elvas. El jardín del palacete es grande, pero no lo suficiente como para que a David no le moleste tener aparcada ahí su autocaravana, una Peugeot Boxer camperizada. Una vez más, la solución llegará de la mano de su hermano mayor y nos dejará otro capítulo surrealista. Si el palacete no basta, para eso tenemos un palacio familiar. Pedro Sánchez permite que su hermano deje su vehículo en la sede del Gobierno de España en un aparcamiento ubicado a pocos metros del control de seguridad principal. Durante los 2 años que estuvo aparcado en la Moncloa, el presidente dio órdenes a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de arrancar el vehículo periódicamente para evitar que se quedara sin batería. Las hojas del otoño de 2023 caen sobre el escenario. Se han cumplido ya 2 años desde que David volvió a España de Tailandia. Solo tiene que ir un par de días al trabajo. Nadie le echa en falta porque tampoco es que haya mucho que hacer. Y cuando Azagra lo hace, encima los críticos despellejan sus óperas. No sabemos si preso del aburrimiento o de la angustia, el hermano del presidente empieza a maniobrar para traerse a Badajoz a un íntimo suyo, Luis Carrero, que trabajaba en ese momento escribiendo discursos para Pedro Sánchez en Moncloa. La Diputación decide crear otro puesto de coordinador y se inventan la Oficina de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. David le envía un mail a su amigo dando por hecho que el puesto es suyo. En cuanto te incorpores, quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Gracias, hermanito. De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo el director de Cultura fue a lo largo de noviembre. Tuve haciendo tus planes porque me temo que esto va a ir para largo. En Moncloa ya solté la liebre, aunque al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto. Azagra estaba en lo cierto y el puesto se acaba adjudicando a Luis Carrero, amigo del músico desde hace más de 15 años, porque según declaró, comparten los mismos gustos. Mientras cobraba como asesor en Moncloa, Carrero ya colaboraba de forma activa con Azagra en la captación de 6 millones de fondos europeos para el proyecto Ópera Peregrina. Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo o Peregrina. El entusiasmo de ese Frente Activo o Peregrina se va al traste cuando se cruza en su camino la juez Viedma y los imputa a ambos. Pero aún no hemos llegado a esa parte del libreto. Todavía falta un acto para que eso suceda. Sopla el viento de marzo. Azagra ya tiene a su amigo trabajando a su lado en Badajoz, pero su quehacer profesional sigue sin estar a su altura, o al menos eso piensa él. Una vez más, la solución llegará de la mano de su hermano mayor, y el mecanismo es el mismo de siempre. El Teatro Real ficha como asesor a David Sánchez después de que el Gobierno de España aumente en 7 millones de euros la aportación que hace cada año. En la primavera de 2024 comienzan a aparecer con más fuerza informaciones sobre el hermano del presidente del Gobierno y su patrimonio. El temor se huele en los pasillos del área de cultura de la Diputación. Suceden aquí algunos pasajes un tanto chapuceros, como el de la carpeta que aparece por arte de magia y los informes de años distintos que están firmados con el mismo bolígrafo azul.
Detrás de estos trucos se ve la mano del exasesor de Moncloa. Los tramoyistas corren de un lado a otro de la escena. Hay que empezar a fabricar coartadas para que parezca que David Sánchez y su amigo íntimo trabajan de verdad allí. Desde el área de cultura se envía un mail al servicio de mantenimiento de la Diputación. La orden viene del director. Y lo sabemos porque un funcionario decidió con toda la intención dejar por escrito esa orden que había recibido. Buenos días, soy del área de cultura. Me indica el director de área, Manuel Candalija, que os comunique que hay que montar 2 despachos en Plaza de España número 9 para los compañeros Luis Carrero y David Sánchez Pérez Castejón. La cúpula de la Diputación es consciente de que los altos cargos no cuentan con autorización legal para teletrabajar, salvo permiso por escrito, cosa que no tenía David Sánchez. De ahí el paripé de los despachos exprés. Pero las maniobras de ocultamiento llegan tarde. El sindicato Manos Limpias anuncia que ha presentado una denuncia contra David Sánchez Pérez Castejón. Le acusan de delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, también de malversación y fraude. Y en la denuncia incluyen al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El escándalo coge peso a nivel nacional cuando comienza a actuar la soprano lírica de esta ópera, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, abre diligencias contra el hermano del presidente del gobierno. Bueno, usted es David Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad? Así es. David, le voy a tomar declaración como investigado, le voy a informar de los derechos que le asisten en esta declaración. El 9 de enero de 2025, Beatriz Viedma y David Sánchez se verían por primera vez las caras en el escenario. Lo que no sabía entonces la juez es que su papel en El Hermanísimo iba a desatar contra ella una persecución por tierra, mar y cloaca.